Buen día, angelitos del Señor. Bienvenidos al segundo capítulo de geometría. A ver, una vez que hayan presentado toda la tarea de ángulos, y claro, después de que hayan copiado, no, esperen, ángulos no es, era segmentos. Una vez que hayan presentado toda la tarea de segmentos y hayan copiado también lo que se envió por el grupo, comenzamos con el tema de ángulos. Aquí voy a tener que explicar toda la teoría, luego les voy a ayudar en algunos ejercicios y finalmente ustedes realizarán la tarea. ¿De acuerdo? A ver, comenzamos desde cero. Definición de un ángulo. Un ángulo es una figura geométrica que está formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Observa la figura. Claro. Entonces, por acá tienen un rayo, ¿verdad? El rayo OA y el rayo OB. Entonces, ¿cómo se forma un ángulo? Bueno, siempre y cuando tengan el vértice, que sería el origen, está denotado ahí con la letra O, y desde ahí parten dos rayos, ¿verdad? Entonces acá se va a formar un ángulo que le vamos a poner de repente alfa. Ya está el ángulo alfa. De eso se trata el tema. De acuerdo con la figura anterior, la notación será el ángulo AOB o BOA, o también pueden denotarlo de esta manera. ¿Sí? Ángulo AOB. Ya está. Para nombrar un ángulo, la letra que está en el vértice debe ubicarse siempre al medio. Es decir, si el ángulo es PQR, lo correcto es así, PQR o RQP. Entonces, por ejemplo, si tenemos por acá un ángulo y le ponemos X, Y, Z. Entonces, siempre el origen, o sea, el vértice, tiene que estar al medio. Si nosotros queremos decir la medida del ángulo, de este ángulo que es alfa, tenemos que decir X, Y, Z es igual a alfa. Sí, recuerden que el punto en donde está el vértice tiene que ir al medio. Pero también puede ser X, perdón, Z, Y, X. El punto es que Y esté al medio. Sí, eso es lo importante para denotar que se está hablando de este ángulo. Continuamos. La medida de un ángulo es la abertura que existe entre sus lados mediante el uso del transportador. Sí, entonces acá agradecería un montón que usen el transportador, les va a ayudar bastante. Entonces acá tenemos que la medida del ángulo ABC con el transportador es 120, ¿verdad? Entonces algo que les puede ayudar es que ustedes recuerden que hasta acá es 90 grados, ¿verdad? Si pasa de 90 grados, o sea, si está más abierto, pues obviamente va a ser 120, no puede ser 60, porque 60 es menor que 90, debería estar por acá más o menos. ¿Sí? Entonces, moraleja, usen el transportador. Continuamos. Bisectriz de un ángulo. Creo que esto lo expliqué, y si no lo expliqué, pues acá lo explico nuevamente. La bisectriz de un ángulo dado es el rayo que parte del origen del ángulo y lo divide en dos ángulos que tendrán la misma medida. Fíjate en la figura siguiente. Está bien, acá tenemos un ángulo, ¿verdad? El ángulo ABC. Si nosotros trazamos la bisectriz, va a pasar lo siguiente. Los ángulos que se forman, por ejemplo, este de acá, van a ser iguales. ¿Sí? Si, por ejemplo, este mide 10, este ángulo de acá también va a medir 10. Si de repente este ángulo mide alfa, este ángulo también va a medir alfa. Y así, siempre y cuando BD sea bisectriz. Ya está. Entonces, tenemos los lados del ángulo BA y BC. BA y BC. Tenemos el vértice del ángulo, que es B. También lo conocemos como origen. Bisectriz del ángulo ABC es el rayito BD. Rayo BD, ahí está. Y luego la medida del ángulo BC. O también es lo mismo que DBC. No, no, no. Debería ser acá. La medida del ángulo ABD. Acá debería ser ABD. Con la medida del ángulo DBC. O sea, este ángulo igual a este ángulo. Y ambos tienen la misma medida de esta letra del alfabeto griego, conocido como teta.
Se dice que BD biseca al ángulo ABC. Sí, claro. Cuando BD es bisectriz, se puede decir, pues, ¿no? Se puede usar el verbo de bisecar, que significa dividir en partes iguales. ¿Se acuerdan del punto medio en segmentos? Ya, es algo similar. Por último, vamos con una aplicación. En la figura mostrada se sabe que el ángulo ABC mide 116. Aquí. Además, el rayo BZ es bisectriz del ángulo ABC, bisectriz de este ángulo. Determine los valores de N y M. Claro, entonces podemos afirmar que estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Estos dos ángulos son iguales. Ya, y todo vale 116. O sea, quiere decir que la mitad, que vendría a ser 58, este ángulo vendría a ser 58. Por aquí también se repite. Aquí también vendría a ser igual a 58. ¿Sí? De la figura entonces, n más 10 vendría a ser igual a 58, acá falta el 5, de donde n vale 48. Claro, pues no. N más 10 igual a 58. ¿Cuánto vale n? 48. Ya está. Y acá igualito. Descubrimos que m vale 39. Haciendo ya las operaciones, ¿no? Ustedes con más calma lo pueden ver. Ángulos congruentes. Ángulos congruentes son aquellos ángulos que tienen la misma medida. Acá está. Por ejemplo, los ángulos que se forman cuando se trata de una bisectriz son congruentes. Dado los ángulos, por ejemplo, si acá tenemos ABC, que mide alfa, tenemos DEF, que también mide alfa. ¿Cómo son estos ángulos? Congruentes. Tienen igual medida. Entonces podemos denotarlo de la siguiente manera. El ángulo ABC es igual al ángulo DEF. Ya está, ahí está. Eso es ángulos congruentes, ángulos que tienen la misma medida. Clasificación de los ángulos. Ángulo nulo mide 0 grados, sus lados son dos rayos coincidentes. Ok. Por ejemplo, si tenemos este rayito que le vamos a poner OA y encima colocamos otro, OB, lo voy a colocar, tenemos acá el origen, ¿verdad? OA y OB. Entonces, mide 0, es un ángulo nulo, está cerrado. Entonces, la medida del ángulo BAC es igual a 0 grados. Ese es un ángulo agudo. De repente puede venir en examen, está bien bonito, puede ser. Ángulo agudo, mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Ya está, entonces recuerden, el ángulo recto es de 90 grados. Ahí con el transportador se pueden ayudar. En este caso, este ángulo es agudo porque es menor de 90 grados. Ya está. Entonces, el ángulo está comprendido entre 0 y 90. O sea, es mayor que 0, pero es menor que 90. Eso es ángulo agudo. Ángulo recto, sencillo. El ángulo recto mide 90 grados. Sí, así, exacto. 90 grados. Y por último, el ángulo obtuso debería ser acá. Sí, acá está mal. Acá debería llamarse ángulo obtuso, donde mide más de 90 grados. Si, por ejemplo, si hasta acá tenemos 90 grados, el ángulo obtuso es mayor. Ahí con el transportador ustedes se pueden ayudar. Ángulo llano, ángulo convexo. A ver, vamos a ver. Ángulo llano es así, ¿no? Cuando los dos rayos van en sentido opuesto, por ejemplo, de O hasta B y de A hasta C. Cuando van en sentido opuesto forman una recta. Y el ángulo este de acá que se forma mide 180 grados. Eso es muy importante, eso es fundamental. Eso lo vamos a ver a cada rato. Recuerden siempre que cuando es una recta y es un ángulo llano, el ángulo mide 180 grados. ¿Sí? Ya está. Y bueno, el resto pues no es tan relevante. Así que lo más importante aquí son agudo, recto,
obtuso y llano. Tenemos por acá ángulos adyacentes. A ver, ángulos adyacentes son, pues, ¿no? Si tienes A de B y del mismo origen, acá encuentras otro ángulo, que es B de C, que está al lado, pues ya son adyacentes. Adyacente significa uno al lado del otro. Entonces podemos sumar, ¿no? El ángulo ADB, que es este de rosita, más el ángulo BDC, que es este ángulo de acá. Si nosotros lo sumamos, nos va a dar el ángulo ADC. Ángulo ADC, que vendría a ser este de acá. Si de repente vienen ejercicios, entonces ustedes ya lo saben. Y así, ustedes van a ir leyendo esto de acá, que son muy importantes. Por ejemplo, ángulos complementarios es importante. Si ustedes les hablan de ángulos complementarios, deben de recordar que esos dos ángulos suman 90 grados. Aquí, alfa más beta suman 90 grados cuando son complementarios. Y en caso les dijera que hay dos ángulos que son suplementarios, significa que esos dos ángulos suman 180 grados. ¿Sí? Acá está mal. Vamos a ponerlo. Acá, cuando es un suplementario, mide 180 grados. Y bueno, 180 grados. Ya está. ¿Sí? Acuérdense, yo voy a preguntar en la práctica o en clase. Ángulos complementarios, profesor, cuando suman 90. Ángulos suplementarios, profesor, cuando suman 180. Ay, por fin, ya vienen los ejercicios. Del gráfico mostrado, calcular el valor de X. A ver. Como nosotros vemos por acá, esta es una recta. Entonces, si nosotros queremos saber la medida de este ángulo, ¿cuánto mide? Yo les dije, ángulo llano, 180. ¿Sí? Entonces, quiere decir que 2x más x más 2x más 40 es igual a 180. Vamos a hacer la suma por acá. Repito, 2x más 2x más 40 es igual a 180 grados. ¿Por qué 180, profesor? Porque es ángulo llano. Agrupamos 2x más 2x, 5x. Igual a ¿quién? A 180 grados, y ese 40 lo pasamos a restar. Sí, eso ya lo hemos visto en varias ocasiones, así que hasta ahí no creo que haya problema. Este 40 positivo pasa hacia el otro lado, cruza la igualdad como negativo. Entonces nos quedaría 140, 5x igual a 28. Si ya haciendo los cálculos, el 5 pasa a dividir. Pues todavía no. 140 grados, ahora sí. X va a ser igual a 28. Ya está. Clave, 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 la letra E. Ya está. Entonces los ejercicios están un poco sencillos. Ustedes ya pueden avanzar. Por ejemplo, acá en la 4 es igual. A ver, acá en la 2 también les voy a ayudar. En el gráfico calcula el valor de X si OC es bisectriz del ángulo AOD. O sea, quiere decir que estos dos ángulos son iguales. 2x más 36 es igual a 74. Entonces ya ustedes con eso pueden resolver. Igualan nada más y les va a salir. Y ya está. El resto pueden hacerlo ustedes. Si tienen duda, me escriben. La tarea entonces va a ser hasta la página 10. Sí, hasta la página 10 nada más. La 11 la voy a resolver junto con ustedes en la siguiente clase. Sí, hasta la 10, por favor. Sería todo. Cualquier duda, por favor, me escriben. Yo les voy a responder, les voy a ayudar. Entonces, repasen bastante. Va a venir también examen. Este tema es importante. Y este tema también les va a servir para los temas siguientes, como son triángulos, ángulos entre rectas paralelas, y así. Entonces, hasta la página 10, repasen la teoría. De repente me olvido de comentarles algo, pero ya se los escribiré por el grupo. Entonces, cuídense mucho y hasta la próxima.